Señor Montenegro, le escucho. Sí, Ricardo, como habíamos anunciado, tenemos en línea ya en vivo y en directo al intendente Carlos Berterret. Muy bien, como estamos escasos de tiempo y supongo que el intendente también, vamos al meollo de la cuestión. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo andas vos? Muy bien, muy bien. Bueno, tratando en principio de interpretar esta situación planteada por tu posición de ayer, dando cifras muy concretas respecto a la realidad del panorama sindical municipal de Pringles, y la respuesta de algunos gremios, algunos en forma informal, otros un poco más formal, por lo menos en lo que a mí respecta off the record, no coinciden absolutamente con la posición del Ejecutivo. Bueno, quisiera ver, perdí la brújula, a ver por dónde me oriento. Mira, los números son contundentes, no se trata por ahí, a ver, hay un aspecto subjetivo que es si nos gustaría ganar más, si necesitamos ganar más, yo eso no lo discuto, entiendo que la situación de todos es difícil. Yo lo que le digo es que lo dado con este 2,5% que se ofrecía ahora, que lo único que se quedó es rondando la cifra del 2,5%, pero que el 2,5 es acumulativo a una realidad, a un aumento que se fue dando a lo largo del año. Y ayer se lo planteaba un periodista por el absurdo. Si yo te digo el 2,5%, ¿estás de acuerdo? Me decís no. Si yo te digo, si te doy el 2,5 en enero y el 2,5 en febrero y el 2,5 en marzo y así, y llegamos a 29 o 30% acumulativo a lo largo del año. Entonces, ahí vas a estar de acuerdo. El 2,5 no te dice nada si no ves lo acumulativo. Y lo acumulativo en el año es un 18,34% en el año, que supera el IPC del Congreso, el índice de precios del consumidor del Congreso, no el del INDEC. Y así fue dado. Vos decime si en algún momento se escucha mal, porque yo escucho ruido, Ricardo. No, perfecto. ¿Está bien? Perfecto. El IPC del Congreso se estableció en la mesa de diálogo porque ofrecía, a juicio de los integrantes, mayor objetividad, porque ahí también está la mirada, si se quiere, de la oposición en el IPC del Congreso. Entonces, desde que esto empezó, desde enero del 2016 hasta la actualidad, la inflación IPC del Congreso es de 49,5%, medida de enero 16 a agosto 17. Y el aumento salarial promedio, hay mayor que esto, es del 73%. Entonces, no solo hemos acompañado la inflación, sino que aparte hay un 23,5% más de revalorización del salario de los empleados municipales. Por último, esta propuesta que quedó encajonada mucho del 2,5, y vuelvo a lo mismo, con esa propuesta se llega al 18,34% en lo que va del año. También se había dejado establecido que ahí va a haber una indexación automática de acuerdo también al índice al IPC, al índice de precio al consumidor del Congreso. Por lo tanto, también estábamos asegurando un piso y estábamos hablando de que también podía ser más de acuerdo a cómo evolucionara la inflación. Y el último punto que tampoco se tenía en cuenta es que y que esto incluso lo hicimos al margen, o sea, no lo pusimos como fruto de negociación o como prerequisito de nada. Hay una serie de empleados, cuando tomás el salario mínimo vital y móvil, que creo que se toma en el régimen de 48 horas de tal categoría, etcétera, teníamos empleados jornalizados que estaban por debajo de ese límite y también lo elevamos, de manera para que cumplan con el salario mínimo vital y móvil. Por lo tanto, a partir de octubre no va a haber un solo empleado en la municipalidad de Pringles que esté por debajo del salario mínimo vital y móvil. Esto reunido, esto en conjunto, con otra serie de medidas que ya hemos explicado a lo largo de este diálogo permanente que tenemos con los sindicatos,
con la sociedad, hace que yo creo que la política al empleado municipal fue muy bien considerada por parte del Ejecutivo. A partir de ahí empiezan las cuestiones que escapan a nuestro alcance. Por ejemplo, sí, pero las cosas aumentan. Sí, a nosotros también las cosas no aumentan. A nosotros nos aumentan los combustibles y los comestibles y los repuestos de las distintas maquinarias o lo que sea, los insumos hospitalarios, los medicamentos, la comida, la luz, el gas, el agua, todo nos aumenta. El municipio no tiene la fábrica de hacer billetes, por lo tanto se reduce a qué ingresos tiene, que es coparticipación, tasa, y a partir de ahí se puede amoldar a eso. No tiene una receta mágica, no tiene la posibilidad de endeudarse 50 millones de dólares o 30 millones o 20 millones de dólares para hacer frente a determinadas cuestiones. No tenemos nada más que la coparticipación y que las tasas municipales, la recaudación propia. Por lo tanto, hemos ofrecido lo que podemos ofrecer, estamos por encima del índice de precio al consumidor, del costo de vida, y estamos desde enero del 2016 y agosto del 2017, más allá de acompañar con el costo de vida, con una recuperación del 23,5% del salario real. Esa fue la postura nuestra, esa es la postura nuestra, estudiada. Hoy están reunidos, pidieron que vaya el equipo técnico contable de la municipalidad, y ahí están reunidos con ellos, y bueno, yo en otras actividades, pero esa es la realidad. Mirá, Ricardo, vos me querés preguntar, porque yo tengo otros datos que incluso pueden ser gráficos con respecto a este tema. No, la pregunta que se me ocurre es la siguiente, ¿no? Quedan 4 meses para finalizar el año. Sí. Lo que ofrece el municipio es 2,5% durante el mes de agosto. Durante los 4 meses que restan, ¿va a haber nuevas actualizaciones por parte del Ejecutivo? Mirá, cuando se supere cuando los salarios queden en desventaja con respecto al costo de vida, ese es el compromiso asumido de actualizarlo permanentemente para que no haya pérdida en lo que es el salario real del trabajador municipal. Después no tenemos más posibilidades, más respuestas, salvo, es más, si viniera alguna ayuda extraordinaria, yo mentiría si te dijera esto es completamente para los empleados municipales, salvo que venga para esa cuestión específica, porque lo cierto es que la municipalidad tiene relación con multiplicidad de proveedores, esos proveedores tienen empleados, esos empleados tienen familia, entonces la realidad del empleado municipal es uno de los factores a tener en cuenta, muy importante para el gobierno municipal, pero no el único. Y la otra pregunta que me parece que es inmediata a este tema, cuando uno ve una disparidad tan grande entre el 15 que pide FESIMUGO, el 22 supuestamente, por lo que yo tengo entendido, va a pedir a PTS, no ve posibilidades de acercar una solución. ¿Cuál es tu mirada, cuál es tu posición respecto a esto? Mira, hemos pasado nosotros situaciones muy difíciles. Yo apenas ingresé, me acuerdo que uno de los gremios se sentó delante de mí, y los mandé a llamar yo, me acuerdo uno a todos los gremios, y uno de los gremios me acuerdo que me pedía un 40% de aumento y 4.000 pesos de bonificación hace un año. Y yo le ofrecí 0 y 0, porque realmente no teníamos la plata. Y el gremio lo supo entender y después posteriormente se sentó y dice, bueno, miren, no podemos seguir así, iniciamos diálogo, conversaciones, recuperamos la situación del municipio muy precariamente, hay que decirlo, el municipio hoy no tiene un superávit, de manera que al contrario, tenemos un déficit que seguimos arrastrando que nos complica. Y la verdad, Ricardo, es que cuando vos mirá, en el año 2002
con el 70% de la coparticipación se pagaba el 100% de los sueldos. O sea que te quedaba el 30% de la coparticipación más toda la recaudación propia. Hoy, con el 100% de la coparticipación, pagás el 75% de los sueldos. Entonces, nosotros egresos vamos a achicar un congelamiento de vacantes, bueno, un montón de cuestiones que ya las vamos a dar a conocer en su momento. Pero más allá de eso, acá el tema es la cantidad de empleados que tiene la municipalidad. Yo me acuerdo en ese momento, otro intendente decía, bueno, díganme, si quieren más sueldo, tengo que echar 100 empleados. Y yo era empleado en ese momento y aceptábamos, digamos así, en que si forzábamos mucho, había gente que se iba a quedar sin trabajo. Bueno, realmente yo no veo muchas variables que se puedan ajustar que hagan a una diferencia. Y te doy un caso concreto. Rafael Casquero viene haciendo desde el tema de recaudación de ingresos públicos un esfuerzo notable para aumentar la recaudación. Se triplicaron los planes de pago, realmente la recaudación propia pasó de 17 millones en el año 2015 a 30 millones en el 2016 y íbamos 32 millones en el 2017. La recaudación la ha hecho aumentar un 5% con un esfuerzo de intimaciones, de llamadas, de invitaciones, etcétera. ¿Sabés cuánto le significa eso por mes al municipio? 75.000 pesos creo que es, o 50.000, no me acuerdo, por mes. Es decir, por año estaríamos hablando, si fueran 50.000 pesos, de 600.000 pesos, y si fueran 75.000 pesos, de 800 y pico de mil pesos. ¿Sabés cuánto significa un 5% al salario municipal de aumento? 1 millón y pico por mes. O sea, 1.100.000. Claro, ni remotamente. Ni remotamente. Es decir, sí. Cuando algunos dicen, pero aumentan 20% las tasas, sí, pero ese aumento del 20% de las tasas ha quedado tan desajustado a lo largo del tiempo. Ponete a pensar esto, en el año 2002 había 650 empleados. Y las tasas fueron subiendo, creo que en 9 de los meses del 2002 hasta ahora no hubo suba de tasas, o 7 veces creo que es, que no hubo suba de tasas. Las tasas hoy, las que están en 250 pesos deberían estar en 400 y pico. Es decir, las tasas tendrían que estar el doble. Pero tampoco te alcanzaría con esta cantidad de empleados que aumentó el doble. O sea, para llegar a un nivel de equilibrio y de tranquilidad como podía haber, por ejemplo, en el 2002 creo que era, tendríamos que tener el doble del valor de tasa con la mitad de los empleados. Entonces, yo creo que tiene que haber comprensión de este asunto del municipio, porque vuelvo a lo mismo. Nosotros cuando entramos no había asignaciones familiares a los destajistas y se lo aplicamos porque la ley es así. Y durante muchísimo tiempo al destajista no se le pagó lo que correspondía. Nosotros de un sablazo cortamos esa disyuntiva, ese problema, esa diferencia, y pasamos las asignaciones familiares de 800.000 pesos aproximadamente, 807.000 pesos, en el 2016 a 1.453.000 pesos, casi el doble. La gente puede decir, ¿y para qué lo pagaron? Y porque le correspondía, porque era una injusticia lo que decía que a un empleado destajista la municipalidad lo mandaba que la asignación se la pague el ANSES. Y el ANSES miraba la planilla y dice, pero usted también pues, le corresponde que se lo pague el municipio. Y lo cierto es que tenía la razón ANSES. Entonces, las asignaciones familiares, bonificaciones especiales por trabajo insalubre, el tema de la indumentaria, el comienzo de la confección de las hojas de concepto para que haya legajos reales, no legajos nada, que no tienen nada, que son invisibles. La recategorización de empleados municipales que se realizó ya una tanda, un nuevo nombramiento de plata permanente, todo eso no es gratis, Ricardo, todo eso te lleva plata.
Entonces hay una idea mágica que el Estado no se funde, que el Estado no quiebra, que el Estado, eso será el Estado de determinado nivel, si le da a la maquinita, e incluso eso mismo es un concepto polémico, los argentinos sabemos a eso, sí, que dándole la maquinita no solucionamos nada. Entonces, yo creo que hay una diferencia muy grande, que también la hubo en otro momento, pero con los números puestos arriba de la mesa, yo creo que se va a saber entender cuál es la realidad del municipio. Y ayer un periodista me preguntaba si el diálogo seguía abierto. El diálogo nosotros no vamos a cortar nunca. Nosotros nunca nos vamos a retirar de la mesa de diálogo dando un portazo, porque es un camino que elegimos y a través de 2 años y en situaciones muy difíciles nos ha sabido dar frutos, buenos frutos. Y nosotros confiamos en este camino de acá en adelante. Así que esperemos que se pueda llegar a un acuerdo, a algún entendimiento, que comprendan que quizás sea una situación para plantear más adelante, que puedan surgir de parte de ellos propuestas nuevas, porque mirá, Ricardo, esto que te estoy diciendo yo es verificable con una calculadora al lado tuyo, pero si el tema fuera complejo, que a su contador, a la persona que ellos le tengan confianza en los números y que les muestre los números y le va a dar lo mismo que nos da a nosotros ahora. Entonces no es una postura caprichosa, es realmente lo que podemos hacer. Y vuelvo a decir, dejemos ya esto del 2,5%, hablemos del 18,3%, 18,4% acumulativo durante el año, y hablemos del 73%, creo que es, acumulativo de enero del 2016 a agosto del 2017. Esa es la cifra que hay que prestar atención. Muy bien, simple referencia, ¿no? Creo que el meollo de la cuestión está en esta deformación absoluta que es que el municipio sea este generador de empleos que terminan siendo superfluos, ¿no? Te hago un par de preguntas finales, por favor. Estar a 32 días de la elección, ¿es un factor agravante? ¿Es una situación que ustedes estiman que puede haber incentivado un poco estas circunstancias? No sé, entraría en el terreno de la especulación. A nosotros podríamos haber adoptado en muchas otras cuestiones, y no hablo solo esto de empleo, nosotros podríamos haber dicho sí, no solo le damos al 22, le damos al 30%, y pasan las elecciones y lo va a cobrar no sé quién. Nosotros no hemos hecho de la demagogia nuestra forma de gobierno. Hemos seguido con un montón de cuestiones que son antipopulares, si querés. Más de una vez hemos hablado con vos de las infracciones, de las multas y eso, y yo puedo mostrar estadísticamente cómo en estos tiempos ha ido creciendo cada vez más en ese sentido. Es decir, no hemos tomado ninguna decisión que se pueda calificar de demagogia solo para sortear una situación 2 meses. Yo, con la conferencia de prensa de ayer, lo único que quise es hablarle a la opinión pública que se entere de lo que se está haciendo, a los empleados municipales que se enteren de la realidad de cómo se llega a este momento, e incluso a los delegados gremiales. ¿Por qué? Porque los delegados gremiales en su momento nos dijeron, miren, este razonamiento las bases no lo entienden. Bueno, perfecto, entonces estamos hablándole a todos para que tengan más elementos que son ampliamente comprobables y que puedan esgrimirlos que los demás. Nosotros, las elecciones, confiamos en otro montón de factores. Yo creo que la sinceridad en el discurso es bien valorada por toda la comunidad. El saber decir sí y el saber decir no cuando corresponde es bien valorada por la comunidad. Si vos me preguntás si este es un escenario deseable, no es un escenario deseable, pero creo que, lo he dicho muchas veces, que nosotros no elegimos la historia, nosotros no elegimos el momento histórico. La historia nos encuentra a nosotros, y por lo tanto hacer especulaciones en ese sentido, yo confío en que, porque vuelvo a decir, la postura nuestra es
muy clara, muy transparente y muy confrontable, muy comprobable. Confrontable me refiero a confrontar con los datos de la realidad, ¿no es cierto? Y muy comprobable, y pienso que eso va a ser tenido en cuenta. Muy bien, Carlos. Me parece que has contribuido con estas palabras a aclararle por lo menos a la gente que tenía alguna incertidumbre. Vamos a esperar ahora la respuesta de los gremios y abogamos, por supuesto, por una salida racional a este tema, que es la que esperamos todos, ¿no? Yo creo que lo estamos esperando todos. Por otro lado, bueno, se nos acabó el tiempo y te agradecemos los minutos. Sé que estás ocupado, pero nos parecía importante llevar un poco la palabra esclarecedora del intendente, del responsable, en definitiva, de la administración de los temas cruciales de la administración municipal, ¿no? Bueno, espero que haya servido o haya contribuido de algo, y como lo dije ayer al comienzo de la conferencia de prensa, nuestra idea era dar la mayor cantidad de información posible, de hacer un hilo de razonamiento de por qué hoy es nuestra postura así, y que cada uno después editorialice de la manera que quiera, que crea conveniente, pero al menos con toda la información arriba de la mesa. Yo estoy seguro que lo que se transmitió siempre hasta ayer era lo del 2,5, en ningún momento se habló del acumulativo del 18,3, en ningún momento se habló que se le está ganando la inflación en los 2 años por 23,5%, en ningún momento se dijo que se iba a acompañar la inflación, en ningún momento se decía eso, hasta ese momento, y bueno, y en ningún momento se dijo que a partir de este mes todos los empleados van a estar arriba del salario mínimo vital y móvil. Entonces me parece que eran cosas que debía hacerse, y después cada uno juzgará si eso es bueno o es malo, ya no nos corresponde a nosotros. Carlos, gracias por estos minutos. Un abrazo, Ricardo, gracias a vos. Paso por Despertando en la Ciudad, en la 88.7, el señor Carlos Bertarret, intendente de la ciudad de Coronel Pringles. Nosotros, me hace seña Matías que nos vamos.